Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un mundo que, como bien saben, nos regala dramas, pasiones y, sobre todo, historias que nos dejan con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es de infarto. Si eres fan de la pareja que conquistó el mundo con su química explosiva, esta noticia te va a volar la cabeza. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para darle al botón y unirte a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de algo que ha puesto a todos los seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman de cabeza literalmente. Se rumorea, y cuando digo rumorea, créanme que hay fuentes bastante sólidas detrás, que Demet Özdemir está haciendo una jugada maestra. Una jugada que podría significar un reencuentro en pantalla, pero ojo, no de la forma que muchos esperábamos. Estamos hablando de algo más allá de una simple colaboración o un cameo. Se está gestando algo grande, algo que podría definirse como un enfrentamiento épico. Sí, han oído bien. Demet Özdemir, nuestra adorada Sanem de Erkencikus, parece haber llamado a Can Yaman, nuestro soñador y apasionado Candivit, de vuelta a Turquía para algo que promete ser inolvidable. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, suspiraron de amor cada vez que veíamos a Demet y Can juntos en pantalla. Esa química era palpable, casi se podía sentir a través del televisor. Y después de Erkencikus, la demanda de verlos juntos de nuevo ha sido masiva. Los fans han clamado por un regreso, por una nueva temporada, por cualquier cosa que los juntara de nuevo. Pero las cosas, como suele pasar en este mundo, a veces toman giros inesperados. Y este giro, amigos míos, es particularmente interesante. La anticipación que se genera en torno a cualquier posible colaboración entre ellos es un testimonio de la huella imborrable que dejaron en el corazón de la audiencia. El fenómeno de Erkencikus no fue solo un éxito local, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global que demostró el poder de una buena historia, personajes carismáticos y, por supuesto, una química actoral innegable. Las informaciones que están circulando apuntan a que Demet Özdemir no solo está trabajando en un nuevo proyecto, sino que está activamente buscando, o mejor dicho, llamando a Can Yaman para que se una a él. Y no se trata de un reencuentro romántico, al menos no a primera vista. La palabra clave aquí es enfrentamiento. Esto sugiere una narrativa de conflicto, de roles opuestos, quizás incluso de rivalidad. Imaginen a Demet y Can, no como los amantes apasionados que conocimos, sino como adversarios. La intensidad. La idea de ver a esta pareja, cuya conexión romántica fue tan celebrada, ahora enzarzada en un conflicto, promete una dinámica actoral completamente diferente y, sin duda, un atractivo para aquellos que buscan explorar las profundidades de la actuación más allá de los clichés. Este giro audaz en la narrativa podría revitalizar el interés en su colaboración, ofreciendo algo fresco y sorprendente. ¿Qué podría significar esto para ellos? Para Demet, sin duda, es una apuesta audaz. Tomar la iniciativa para traer de vuelta a su coestrella, pero en un contexto tan diferente, demuestra seguridad y una visión clara de lo que quiere para su carrera. Demostrar que puede crear una dinámica completamente nueva con Can, que su talento trasciende la química romántica y puede explorar terrenos más complejos, sería un logro monumental. El hecho de que ella esté liderando esta iniciativa, buscando activamente la participación de Can, subraya su confianza en su propia capacidad para reinventarse y en el potencial de una nueva colaboración. No nos engañemos, esta jugada también tiene un componente estratégico. El público adora a esta pareja y presentarlos en un nuevo formato con una nueva tensión, podría ser la chispa que reavive esa devoción de una manera aún más profunda. Es un movimiento inteligente para mantener viva la conexión con su base de fans, al tiempo que se exploran nuevas facetas artísticas. Por el lado de Can Yaman, la llamada de Demet podría ser una oportunidad de oro. Después de su incursión en proyectos internacionales y su indudable éxito, volver a trabajar con una figura tan importante en Turquía, especialmente con alguien con quien ya comparte una conexión tan fuerte con el público, podría ser un movimiento inteligente. Can ha estado explorando diferentes mercados y géneros, y regresar a Turquía para un proyecto con Demet, pero con un giro argumental tan interesante, podría ser una forma de reconectar con su audiencia original de una manera renovada. Y si el proyecto implica un desafío actoral, una oportunidad para mostrar una faceta diferente aún mejor. Can siempre ha demostrado ser un actor con potencial para ir más allá de los roles románticos, y un proyecto así podría ser.
La plataforma perfecta para demostrar su versatilidad y profundidad. Ahora vamos a especular un poco porque es lo que nos encanta hacer, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Podríamos estar hablando de una película, de una serie dramática con tintes de thriller, o incluso de una producción con toques de acción. Si pensamos en enfrentamiento épico, imaginen un drama legal donde ambos interpretan a abogados defensores y acusadores, con casos que los ponen cara a cara en la sala del tribunal. La tensión sería insoportable. Verlos debatir, argumentar, intentar ganar a toda costa, sería un duelo de titanes. O quizás una historia de espionaje donde son agentes rivales, cada uno con sus propias misiones y motivaciones, obligados a cruzarse y a intentar sabotearse mutuamente. El juego del gato y el ratón, la intriga constante, los dilemas morales, las posibilidades son fascinantes. Otra posibilidad, y esta es más emocionante si cabe, podría ser algo que juegue con las expectativas del público. Imaginen una serie donde interpretan a personajes que en el pasado tuvieron una relación muy intensa, pero ahora, por circunstancias de la vida, se han convertido en enemigos acérrimos. Podrían ser empresarios compitiendo por el mismo mercado, artistas rivales en la misma industria, o incluso examantes que ahora lideran bandos opuestos en un conflicto social o político. Las posibilidades son infinitas y todas ellas suenan increíblemente prometedoras. Un drama histórico donde ambos luchan por el poder en bandos opuestos, o una historia de ciencia ficción donde se enfrentan por el destino de la humanidad. La clave sería la profundidad de la trama y la capacidad de los actores para transmitir la complejidad de sus personajes. Y pensemos en el impacto mediático. Si esto se confirma, las redes sociales explotarían. Los titulares serían gigantescos. Los fans crearían teorías, fanfics y todo tipo de contenido. Sería un evento cultural, no solo un proyecto de entretenimiento. La expectación sería altísima, y la presión para que el proyecto esté a la altura de la leyenda que construyeron juntos sería inmensa. La viralidad de cualquier contenido relacionado con The Met y Khan es legendaria, y un proyecto de esta naturaleza podría redefinir lo que significa un fenómeno de fans en la era digital. Pero si alguien puede manejar esa presión y entregar algo extraordinario, son ellos. Su carisma y talento les han ganado un ejército de seguidores leales dispuestos a seguir cada uno de sus pasos. Hay que recordar que la relación entre The Met of Demir y Can Yaman, más allá de la pantalla, siempre ha sido objeto de gran interés. Aunque oficialmente nunca confirmaron una relación sentimental, la química y la complicidad que mostraban en entrevistas y eventos públicos alimentaron los sueños de sus seguidores. Por eso, este posible reencuentro en roles de antagonistas tiene un doble filo fascinante. ¿Cómo manejarán la tensión en pantalla aquellos que añoran verlos juntos de una manera diferente? ¿Cómo reaccionarán los que esperan algo más allá de la simple actuación, aquellos que todavía suspiran por la química romántica que los hizo famosos? Este proyecto tiene el potencial de desafiar las expectativas y sorprender gratamente incluso a los más escépticos. Además, es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento turca. Es una industria muy dinámica, que busca constantemente reinventarse y ofrecer a su audiencia historias frescas e innovadoras. Traer de vuelta a dos de sus estrellas más queridas, pero dándoles un giro radical a sus roles, sería una muestra de esa audacia creativa. Sería una forma de demostrar que no solo saben crear éxitos románticos, sino que también pueden abordar géneros más oscuros, más complejos y con mayor carga dramática. Esta apuesta por la diversidad temática y de roles es crucial para el crecimiento y la consolidación de la industria a nivel internacional. Y si nos ponemos un poco más profundos, este enfrentamiento épico también podría ser una metáfora interesante. Podría ser un reflejo de las propias trayectorias profesionales de ambos actores. Ambos han evolucionado, han tomado caminos diferentes, han enfrentado sus propios desafíos y éxitos. Quizás este proyecto sea una forma de explorar esas dinámicas, de poner en diálogo sus experiencias individuales a través de sus personajes. Podrían estar interpretando a versiones ficcionalizadas de sí mismos, o a personajes que reflejen las luchas y triunfos que ambos han experimentado en sus carreras. Ahora, también es importante mantener la calma y ser cautelosos. Hasta que no haya un anuncio oficial, todo esto son especulaciones, pero qué especulaciones tan deliciosas. Las fuentes que están alimentando estos rumores son bastante fiables, y la energía que se siente en el ambiente sugiere que algo grande se está gestando. La clave está en cómo se desarrollará esta colaboración,
qué director tomará las riendas, qué guión será el elegido. O el éxito dependerá de la calidad de la producción y de la habilidad de Demet y Can para crear una nueva y cautivadora dinámica. La elección del equipo creativo será fundamental para el resultado final, y la expectación por conocer a estos nombres aumenta con cada día que pasa. Imaginen el primer día de rodaje. La expectación en el set. Las miradas entre ellos. ¿Serán miradas de complicidad profesional, de desafío, o una mezcla de ambas? Verlos construir personajes que se enfrentan, que buscan superarse mutuamente, será un espectáculo digno de ver. Y para nosotros los espectadores, será una oportunidad única de redescubrir a estos actores que tanto queremos, en un registro completamente diferente. Será un ejercicio de actuación que seguramente nos dejará sin aliento. Este podría ser el movimiento que consolide a Demet Özdemir como una actriz con un rango actoral increíble, capaz de llevar cualquier proyecto adelante. Ya ha demostrado su talento en diversos géneros, pero un papel de antagonista o de fuerte rivalidad podría catapultarla a un nuevo nivel de reconocimiento. Y para Can Yaman, podría ser la oportunidad de demostrar que su talento no se limita a roles de galán, sino que tiene la profundidad para abordar personajes más complejos y oscuros. Podría ser el paso definitivo para consolidar su carrera internacional y demostrar su versatilidad. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar, seguir atentos a las noticias y, por supuesto, seguir soñando con ese enfrentamiento épico. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir ha dado una señal clara. Ha llamado a las puertas de Can Yaman y ha propuesto algo que promete incendiar la industria del entretenimiento turco y, por supuesto, capturar la atención de todos nosotros. La audacia de esta propuesta es innegable y la posibilidad de que se materialice es emocionante. Así que, ¿estamos listos para este posible regreso en clave de rivalidad? Yo desde luego no puedo esperar. Este tema da para mucho y estoy segura de que ustedes también tienen sus propias teorías e ideas sobre cómo podría ser este enfrentamiento. Me encantaría leerlas todas en la sección de comentarios. ¿Qué tipo de conflicto imaginan entre ellos? ¿Qué géneros les gustaría ver explorados? Sus aportaciones son muy valiosas para enriquecer nuestras conversaciones. Para ir cerrando, recordemos que la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman de nuevo juntos, pero en un contexto de enfrentamiento épico, ha desatado una ola de emoción y especulaciones. Demet parece estar liderando esta iniciativa, buscando crear una dinámica completamente nueva con Can, alejándose de los roles románticos y explorando terrenos más complejos y dramáticos. Si se confirma, este proyecto podría ser un hito en sus carreras y un evento mediático de gran magnitud. La anticipación es alta y la industria del entretenimiento turca observa con interés este posible giro en la historia de una de sus parejas más icónicas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emocionante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!